Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional. Hoy, por supuesto, el tema no podría ser otro. Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo en Israel y en Palestina, justamente en la Franja de Gaza, donde después del lanzamiento de varios cohetes del grupo considerado terrorista por Israel, del grupo Hamas, hacia Israel, Israel decidió iniciar una nueva operación. Van apenas 9 días y ya se acerca a las 200 muertes esta operación. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son los alcances en toda la política de Medio Oriente y cómo influye esto en los intentos reiterativos de buscar una paz en esta zona del planeta? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La paz entre Palestina e Israel, que desde finales de 2013 tuvo una nueva oportunidad en el diálogo mediado por Estados Unidos, se convirtió en las últimas semanas en una guerra latente que ya deja más de 200 muertos, el 80% de ellos civiles. Pese a que inicialmente muchos se negaban a sentenciar el fracaso de las conversaciones fragmentadas desde abril, en junio, con la consolidación de un gobierno palestino de unidad entre Al-Fatah, que administra Cisjordania, y el islamista Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, no reconoce la existencia de Israel y es catalogado por el gobierno judío como terrorista, la esperanza de paz se esfumó y el Oriente Cercano se convirtió de nuevo en un escenario bélico. La tensión entre ambas partes se incrementó con la desaparición de 3 jóvenes judíos en los asentamientos israelíes de Cisjordania, por la que Israel desplegó una operación de búsqueda en la que se capturaron al menos 600 personas y fueron hallados los cadáveres de los jóvenes. Al homicidio de los 3 judíos le siguió el secuestro e incineración de un joven palestino. Ambos hechos fueron el inicio de una nueva crisis bélica en el que parece el ciclo interminable de enfriamiento, tensión y confrontación entre Palestina e Israel. Disgustados por las operaciones israelíes y la muerte del joven, el brazo armado de Hamas y la Yihad palestina lanzaron misiles en contra de Jerusalén y abrieron la puerta para la operación Margen Protector, con la que el gobierno de Israel pretende atacar a los combatientes palestinos, pero que ha tenido consecuencias humanitarias atroces para los 1.5 millones de personas que viven hacinadas en los 360 kilómetros de la franja. Aunque debilitado por la caída de su aliado egipcio Mohamed Mursi en la ofensiva del brazo armado de Hamas, ha demostrado un poder militar reforzado por la ayuda siria e iraní con misiles de largo alcance, que pueden llegar al 75% del territorio israelí y alcanzar a Jerusalén y Tel Aviv, pero que hasta ahora solo han herido de gravedad a una persona, en gran medida por el poderoso sistema de protección que ha adquirido Israel con apoyo de Estados Unidos y que incluye el escudo de hierro capaz de interceptar cerca del 40% de los misiles y destruirlos antes de que caigan a tierra, las alarmas que anuncian la caída de los rockets y los refugios antimisiles instalados en la mayoría de edificaciones israelíes. La operación de Israel, que muchos creen fue motivada por la ruptura entre Benjamín Netanyahu y su ministro de Exteriores, quien representa a la derecha conservadora y exigió mano fuerte con las milicias palestinas, se ha concentrado en los ataques aéreos. Más de 2.000 han sido lanzados contra Palestina, ocasionando unas 200 muertes, lesiones graves a más de 1.000 personas, el 30% de ellas menores de edad, la destrucción total de miles de viviendas y el desplazamiento de unas 17.000 personas. Aunque organizaciones como Amnistía Internacional han condenado a Israel por las pérdidas humanas, Netanyahu aseguró que la responsabilidad del baño de sangre civil es de los milicianos islamistas, quienes ocultarían sus refugios y bodegas de armamento en edificaciones civiles, dificultando la identificación de los blancos. Pese a que Israel ha comenzado a ceder frente a las presiones internacionales, la negativa de Hamas a aceptar un alto al fuego hace temer que la escalada israelí pueda complementarse con una operación terrestre para la que ya están listos más de 40.000 reservistas y que de desplegarse incrementaría la asimetría del enfrentamiento, que tiene un alto riesgo de terminar como la operación Plomo Fundido en 2008, cuando fallecieron 1.400 palestinos y 13 israelíes. No existe en las relaciones internacionales y en la geopolítica quizá un conflicto más longevo y más complicado que el que se da en el Medio Oriente y justamente entre Israel y Palestina. Para entenderlo a profundidad nos acompaña hoy una de las personas que más sabe de este conflicto, el profesor Ramón Maya de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ramón, bienvenido a Teleantioquia Global, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, es un gusto estar por acá. Gracias. Bueno, Ramón, en el 2008 se da una incursión de Israel sobre Gaza. En el 2012 se vuelve a dar esa incursión sobre Gaza y ahora la estamos viendo nuevamente.
Israel asegura que se está protegiendo porque desde la Franja de Gaza gobierna Hamas, al que consideran un grupo terrorista, y continuamente les están lanzando cohetes. ¿Cuáles son las dos visiones que se están enfrentando ahí en este momento en Medio Oriente? Sí, bueno, es una fracción de territorio muy pequeña. Yo pongo en relación directa el tema del conflicto con el año 1967, con la guerra. El territorio es ocupado por Israel. Israel entonces empieza a hacer una administración de él y posteriormente se forma el grupo Hamas, muy apoyado por los hermanos musulmanes egipcios. La posición de Hamas ya para hoy es inicialmente la desaparición del Estado de Israel. Claro. La tesis de Israel es la pacificación de Gaza y la eliminación de Hamas, ¿no es cierto? Ahí es donde está como el núcleo del conflicto. La parte más tolerante de Palestina pide, digamos, como negociaciones de paz basado en las fronteras de 1967, en que la franja era un poco más grande y los territorios palestinos. Israel no quiere arrancar desde ahí, sino de la situación actual. Entonces ahí es donde se presenta el desencuentro porque Hamas no acepta negociar con la condición territorial actual y el Estado de Israel precisamente arranca desde ahí. Entonces la respuesta de Hamas es militar, el lanzamiento de los misiles, y la respuesta israelí es militar. Entonces ahí es donde se desata el conflicto y la población civil es la que más sufre. Claro, pongamos un poco en contexto, estamos hablando de un territorio que fue partido para la ubicación de prácticamente dos estados, ¿cierto? Un estado palestino y un estado judío que finalmente se va a consolidar como Israel. A partir de entonces, casi años después del final de la Segunda Guerra Mundial, estos dos estados no han podido convivir. Es más, existe el Estado de Israel, pero Israel no considera que exista el Estado palestino, y a partir de ahí empieza entonces esta lucha. ¿Por qué es más fuerte esta lucha en el territorio palestino de Gaza que en el otro territorio que es el cisjordano? Sí, claro. Entonces la idea es la existencia de los dos estados y la dificultad para que estos dos se configuren, y es el año 1948 en que supuestamente deberían nacer los dos estados. Inicialmente los palestinos no le marcharon a la idea de la conformación del Estado ni tuvieron las condiciones necesarias, adecuadas para la configuración de ese Estado, mientras que el Estado de Israel sí se concretó y empezó un proceso de expansión. Las diferentes guerras que han ocurrido han llevado a la situación territorial actual. Hay dos grandes territorios palestinos. Uno es la Franja de Gaza, que es la que está ahora en el conflicto, que está gobernada por Hamas, por su facción militar, aunque hay otras facciones que son dedicadas a la parte cultural y a la parte educativa. Hamas no es una unidad monolítica. De hecho, algunas de sus facciones quieren la paz y otras no. Y también se formó al norte otra sección territorial en Israel muy grande que se llama la Cisjordania, pero esa es bajo el poder de Al-Fatah, que es otro grupo palestino, también militar, que no tiene una muy buena relación con Hamas. De hecho, hasta hace un mes estuvieron en guerra civil. La gente de Hamas, que estaba en la Cisjordania, perdió todo su poder e incluso muchos de ellos fueron asesinados. La gente de Al-Fatah, que estaba en Gaza, también fueron muchos de ellos asesinados. Entonces hay una división dentro del mismo pueblo palestino. Parte está con Al-Fatah y parte está con Hamas. Al-Fatah negocia con el Estado de Israel. De hecho, Mahmoud Abbas, el primer ministro palestino, es apoyado por la facción de Al-Fatah. Entonces Hamas lo desconoce a él, así como desconoce a Al-Fatah. Entonces es un tema muy complejo, pero que incluye una muy fuerte división dentro del mismo pueblo palestino, solo que con la Franja de Gaza, donde es muy fuerte Hamas, no hay relaciones ni negociación ni relaciones diplomáticas del Estado de Israel. Con la Cisjordania sí, que es un poco más grande, y donde hay una relativa paz en este momento. Claro. Ramón, pero entonces Hamas, que es considerado, pues es un grupo palestino, pero es considerado por Israel un grupo terrorista, no reconoce al Estado de Israel. Entonces por eso hace lanzamientos de cohetes continuos. El Estado de Israel continuamente da ultimátums que Hamas no cumple, ¿cierto? Y ante ese cansancio entonces hace la intervención de bombardeos hacia Gaza, tratando de acabar con los principales cabecillas de Hamas. Sin embargo, hay una cosa muy particular. Gaza es un territorio sumamente pequeño, con una densidad poblacional inmensa. Entonces, en esos bombardeos lo que vemos es que cuando Israel trata de matar o de acabar con la vida de alguno de estos líderes de Hamas, pues la mayoría de las víctimas son civiles, ¿cierto? Sí. Se dice, la ONU misma dice que cerca del 75-80% de los muertos son civiles. ¿Cómo responde Israel a esta situación? Es que es muy complejo. Hamas está siendo apoyado por países como Siria, como países como Irán,
incluso tiene apoyo de los palestinos que están en el Líbano, la gente de Al-Fatah. Hamas ha hecho, digamos, como una comunión con el tema de la violencia en la medida en que ellos, como lo planteas, no quieren reconocer el Estado de Israel. Entonces, esa es una organización militar que es contestada por otra organización militar, el Estado de Israel y su ejército, el ejército israelí. La población civil, que digámoslo así de manera un tanto radical, no tiene velas en el asunto, es decir, los palestinos terminan siendo los más afectados por ese conflicto porque jamás no va a dejar de disparar misiles y cada vez los tiene mejores y más sofisticados. De hecho, tiene drones en este momento, el ejército israelí ha bajado aviones no tripulados. Entonces, es una organización militar que se abastece de armas que vienen muchas veces de Irán y otras veces vienen de Siria y otros lugares a través de una gran cantidad de túneles que cruzan la frontera, sobre todo la frontera sur, que es la que están vigilando los egipcios. Pero el problema con la población civil, que hace muy complejo el asunto, es que la mayoría de la población civil no quiere morir en la guerra ni quiere participar en la guerra. Es posible que tenga sentimientos a favor de Hamas porque quisiera que la tierra fuera toda Palestina, pero no creo que ellos estén dispuestos a que su vida termine por la lucha militar. De hecho, no son militares. Más o menos el 50% de la población de Palestina son niños. Y hay una cosa que es como muy cruel, digámoslo, en este asunto, y es que a través de los túneles también llega alimento, comida, ganado, drogas, porque la franja de Gaza está bloqueada. Es decir, sobre ella hay una frontera para impedir que lleguen armas, entonces al mismo tiempo deja de llegar comida. Perfecto, Ramón. Sin embargo, no podemos entender qué es lo que está ocurriendo de la mejor manera si no podemos tener contacto con lo que está viviendo Israel. Por eso, cuando volvamos de este pequeño corte, vamos a ir a tener un contacto con una periodista en Tel Aviv. Ya regresamos. Estamos aquí en Teleantioquia Global, hoy hablando de lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. Y justamente desde Israel, desde la ciudad de Tel Aviv, nos acompaña la periodista Roxana Levinson. Roxana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Cuéntame, lo primero que quiero preguntarte es cómo se está viviendo en Israel este nuevo conflicto, similar a lo que ocurrió en el 2008 y en el 2012. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo un gusto estar con ustedes y la verdad es que se está viviendo con mucha angustia, con una sensación de cansancio por la repetición de los hechos, porque como bien apuntabas, esto ya sucedió en el 2009, ya sucedió en el 2012 y la idea, digamos, de volver a repetir cada vez la experiencia y que cada vez la organización Hamas se presente con misiles de mayor alcance, de mayor precisión, que llegue a más ciudades del país, que haya que otra vez volver a los refugios varias veces por día y por noche, porque están todo el tiempo de a 100, 150 misiles por día sobre las poblaciones de un país, como varias veces han dicho los funcionarios y políticos israelíes en los últimos días, ningún país aceptaría una cosa así y es realmente una evidencia angustiante. Claro. Te hago una pregunta. Una de las preocupaciones que existe cuando se dan estas incursiones es la posibilidad de que se dé una incursión terrestre de Israel a Gaza. Se dio en el 2008, sin embargo, en el 2012 no se presentó. ¿Qué tan posible es que en esta nueva operación se dé una incursión terrestre a la Franja de Gaza? La verdad es que es bastante posible y a medida que pasan las horas se hace cada vez más concreta por varias razones. En primer lugar, porque cuando empezó todo este conflicto, en particular el de ahora, nos dijeron que la organización Hamas tiene en su poder 10.000 cohetes. El ejército israelí ha logrado destruir algo así como 3.000. Hamas ha lanzado poco más de 1.000. Y si mis cálculos no fallan, le quedan por lo menos 6.000 misiles. Claro. Estamos hablando de misiles, ¿sí? de largo alcance, de mediano alcance, misiles que matan civiles. Eso por un lado. Por otro lado está todo el tema de los túneles. Hamas ha excavado durante los últimos años muchísimos túneles por los cuales ingresa
estos misiles, los cohetes, o bien las partes de los cohetes con las que después los arma y los fabrica y los pone en funcionamiento en la Franja de Gaza, y algunos de estos túneles, muchos de estos túneles tienen su salida ya en territorio israelí, y esos son los túneles que la organización Hamas excava y prepara con la intención de secuestrar ciudadanos o soldados israelíes. Claro. Entonces, todo el tiempo que pasó entre un conflicto y el siguiente, Hamas se fue preparando, cada vez con misiles de mayor calidad y mayor alcance, pero además preparando toda esta red de túneles y toda la infraestructura que necesitaba para el nuevo enfrentamiento. Entonces, la sensación es que hasta que no se pueda desarmar toda esa infraestructura, Israel no va a dar por terminado este operativo que ha llamado ahora Margen Protector. Y por otro lado, lo que sucedió con el cese de fuego, que el gobierno egipcio propuso un cese de fuego que, si bien no respondía a las condiciones de Hamas, se podía haber negociado, se podía haber dialogado. Sin embargo, tanto Hamas como la organización Yihad Islámica, que también se encuentra en la Franja de Gaza, rechazaron de plano, sin ningún tipo de diálogo y sin ningún tipo de condicionamientos, rechazaron por completo la propuesta de cese de fuego. Y no solo eso, durante el mismo día, o sea, en las horas que siguieron a esta propuesta de cese del fuego, lanzaron sobre Israel 120 misiles. Claro. Ni más ni menos. Por supuesto. Entonces, lo que le dijo el primer ministro Netanyahu a la población en un mensaje es que ahora la organización Hamas, como en sus palabras, tendrá que pagar el precio por esta decisión, porque además ahora Israel tiene como un respaldo a nivel internacional que hasta que esto sucedió estaba no tan claro, digamos. Perfecto. Bueno, te hago una última pregunta, agradeciéndote de nuevo por esta conexión desde Israel. Tú que estás allá, que vives el día a día, que escuchas las sirenas de las llegadas de los misiles que se lanzan desde Gaza, que vives también las decisiones que se toman desde el gobierno, ¿qué tanto apoyo tiene el gobierno de Benjamín Netanyahu para adelantar y seguir con esta operación dentro del pueblo de Israel? La verdad es que tiene muchísimo apoyo. Por un lado, la gente está apoyando. En Israel hay una relación muy especial hacia el ejército. El ejército, los soldados de servicio regular son chicos muy jovencitos que son tratados como los hijos de todos, y hay mucho apoyo hacia el ejército. Pero para el gobierno también hay apoyo, porque la gente siente, por un lado, que el gobierno está haciendo todo lo posible para defender a los ciudadanos, llámese cúpula de hierro, llámese todo el sistema de refugios y de alarmas y las instrucciones que se dan todo el tiempo y todo tipo de cuidados. La gente siente que realmente se está haciendo todo lo posible para tener cada vez mayor protección. Claro. Y por otro lado también se han escuchado muchísimos comentarios de gente que aprecia y que valora muchísimo la moderación que está teniendo el gobierno a la hora de tomar decisiones. No se salió a una incursión terrestre el primer día, ni con una decisión apurada o producto o tomada desde el estómago o desde el instinto, sino que lo que la mayor parte de la gente considera en este momento es que el gobierno está tomando decisiones de una manera equilibrada y racional y pensada. Perfecto. Por supuesto, hay gente que hubiese querido que ya hace unos cuantos días hubiese comenzado la incursión terrestre, otros que no, cada uno tiene su opinión, pero lo cierto es que la gran mayoría de la gente se siente protegida. Perfecto, Roxana, muchísimas gracias. Roxana Levison es periodista y está en este momento en Tel Aviv, en Israel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Un gusto. Bueno, hasta luego. Gracias. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar esta incursión? Recordemos que es la tercera en poco menos de 6 años, que ha causado muchísimos muertos y que parece que puede ser una de las más violentas. Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Bueno, hablando del conflicto de Medio Oriente de Israel y Palestina, nos acompaña aquí en el estudio el profesor Ramón Maya de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Profesor, veíamos lo que nos decía Roxana Levy desde Tel Aviv. Israel, la ciudadanía de Israel apoya la incursión del gobierno de Netanyahu en Gaza, pero hace un anuncio que parece muy preocupante y es que es muy posible que el ejército de Israel haga una intervención terrestre a Gaza. Esto sería una catástrofe, podría generar muchos más muertos de las incursiones anteriores. Con absoluta seguridad, porque la densidad poblacional en Gaza es muy alta. En Colombia, por kilómetro cuadrado somos 40 colombianos, en Gaza por kilómetro cuadrado son 4.500 habitantes. Y claro, Hamas se mezcla entre la población civil y va a ser una verdadera catástrofe. El problema, el gravísimo problema es que, vistas las cosas, creo que el ejército israelí va a entrar en Gaza, porque los misiles no van a dejar de salir, porque las propuestas de paz vienen de un Egipto que no es pro Gaza, que ha acabado con los hermanos musulmanes, y Hamas, eso no lo perdona, no va a atender. Y en Hamas hay una tesis que afirma que entre más misiles se disparan, van a quebrar más la voluntad de Israel y van a ponerse a negociar y a permitir que se amplíe la territorialidad, pero Israel no va a admitir eso. Claro. O sea, la única posibilidad que tiene Israel de que esos misiles dejen de salir y tienen más de 600 o quizás mucho más, va a ser entrar su ejército y claro, la población va a pagar las consecuencias. Claro. Profesor, uno se pregunta dónde está la comunidad internacional en este conflicto. En el 2012 la reacción de Estados Unidos fue muy rápida con Hillary Clinton y estaba en el poder en Egipto Mohamed Morsi, pero hoy parece que pues las intervenciones estadounidenses han sido muy pocas. ¿Dónde está la comunidad internacional? La comunidad internacional tiene un problema muy grave y es que creo que no entiende muy bien el problema o lo entiende mal. El problema no tiene que ver tanto con el asunto religioso, pienso yo, o propongo yo que pensemos, o con el asunto cultural, porque esas cosas se negocian, se hablan y se llegan a acuerdos. Creo que el problema tiene que ver mucho con intereses que pasan por el tema del petróleo y el asunto energético, y toda la zona es muy convulsionada: Irak, Irán, Siria, la misma Jordania, el Líbano, ni hablar. Bien, la comunidad internacional entonces le da una atribución de cultura a un asunto que es energético petrolero. Claro. Hay un cuarteto armado que intenta negociar el asunto, que reúne lo más fuerte del mundo, a los Estados Unidos de Norteamérica y a Rusia, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Unión Europea. Pero miren, en este momento no aparecen por ningún lado, es decir, su influencia es mínima. Entonces, hay una, digamos, como confluencia en la voluntad de la comunidad internacional, y es que las dos partes negocien, pero no hay ninguna posibilidad de que las dos partes negocien porque sus principios son negación del otro. Claro. Hamas de Israel, Israel de Hamas. Sí. Y así yo creo que entonces la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni siquiera se ha reunido ni se ha planteado en su agenda una reunión. Estamos muy marginados del problema. Creo que la única posibilidad que tienen los habitantes de Palestina es que de alguna manera los medios de comunicación nos permitan entender qué es lo que allí está pasando realmente por fuera de las polarizaciones. O sea, los palestinos no son Hamas. Hamas son un grupo de radicales palestinos que no tienen ningún problema en perder su vida. Y los israelíes, por supuesto, tenemos que entender que ese es su estado, que quieren vivir allí, que no es bueno estar uno viviendo y sonando las alarmas, claro, porque vienen unos misiles que acaban con los edificios, acaban con la gente y acaban con la vida. Entonces, la comunidad internacional está completamente marginada. Perfecto, profesor Ramón Maya, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerlo acá en Teleantioquia Global. El gusto fue mío, fue un placer haber estado por acá. Bueno, profesor, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es la reunión en Brasil del grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos grupos de países emergentes que plantean ponerle cara a Estados Unidos y a la Unión Europea, cuáles son los alcances de sus acuerdos económicos, sobre todo con muchísima fuerza Brasil y Rusia. El otro tema, el segundo, tiene que ver con Obama y lo que va a hacer con la llegada, la continua llegada de niños inmigrantes al sur de la frontera. El mismo Papa Francisco ha pedido que se les dé refugio a estos niños. Y el tercero es la situación en Francia, continúa muy compleja, se le está complicando cada vez más la situación a François Hollande, el presidente de este país. Esto es todo por hoy, nos vemos dentro de 8 días aquí, los miércoles a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global, más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.